Buenas tardes, Ligda. Hola Brenda, gusto de saludarla. Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Vamos a ver, hoy es la última clase previo al segundo parcial. ¿Qué es importante para esta clase y que tuvieron que haber pues ya repasado? La semana, el lunes, que fue la clase sobre las rentas de trabajo, estábamos viendo un ejercicio. Brenda, ¿les llegó ya el ISR completo y también las rentas de trabajo? Ya, muchísimas gracias, muy amable. Sí, ¿verdad? Listo, qué bueno. Bueno, entonces, si se pudieron dar cuenta, eh, el lunes, para los que estuvieron, habíamos pocos, de hecho, el lunes, pero para los que estuvieron, estábamos comentando sobre las rentas de trabajo y hicimos un ejercicio. En el documento que les envié relacionado con las rentas de trabajo, nosotros platicábamos que hay elementos importantes porque hay una fórmula en rentas de trabajo. Ojo, sumamente importante, porque recuérdense que no van a entrar leyes para el examen, ¿verdad? Solo van a entrar el calendario. ¿Qué es importante? En las rentas de trabajo nosotros tenemos tres partes, si lo quieren ver así, porque así está en el texto, para poder sacar la fórmula. ¿Cuáles son, Sofía Koch? ¿Cuál es la fórmula de las rentas de trabajo? Permítame, ahorita lo estoy buscando. Buenas tardes, licenciada. Hola, Sofía, gusto de saludarla. Igualmente, vamos a ver. De trabajo serían los ingresos grabados más ingresos exentos, que nos darían igual la renta bruta. Y luego a esa renta bruta se le restan ingresos exentos, en donde nos da el resultado la renta neta. Nuevamente a esa renta neta se le quitan las deducciones legales y después obtenemos la base o renta imponible. Gracias. Eso quiere decir, si se dan cuenta, hay, bueno, yo de hecho les decía el lunes, de tal artículo a tal artículo, eran como 5, 7 articulitos nada más, son los importantes en las rentas de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí está el hecho generador, la base imponible que ya nos lo leyó, ¿verdad? ¿Cómo se saca? ¿Cuál es la fórmula? Los sujetos, el periodo de imposición y algo importante dentro de la fórmula que ustedes tienen que tener muy, muy, muy en cuenta. Rentas grabadas, que eso es el hecho generador, ¿verdad? Está en el artículo 60, rentas grabadas, las exenciones y las deducciones. Esas son las tres figuras que entran en juego para el tema de poder determinar la renta imponible o la base imponible. Viene a ser lo mismo, ¿verdad? Es un sinónimo. Entonces, si ustedes tienen, ustedes de hecho, les recomiendo que lo lean varias veces esos tres artículos, porque esos tres artículos son los que les van a dar el resultado de la operación, ¿verdad? Para hoy dejamos un caso bastante sencillo. Diego Estuardo García. Diego, por favor, compártanos los datos que les di. Está bien, licenciada. Nos dio que el sueldo nominal mensual eran de 8.000 quetzales, la bonificación de incentivo 250, otros ingresos anuales 5.000, bono 14 8.000, aguinaldo 8.000 y donación a una fundación por 5.000 quetzales. Vamos a ver. No, en el caso yo no les di todos esos datos. En el caso yo les di Ah, perdón, 8.000 solo, 8.000 quetzales de salario, ¿verdad? sí, Les di eh, 5.000 quetzales de otros ingresos ingresos y, anuales. la, y los 5.000 de la donación. Ajá. Esos fueron los tres datos que yo di. 855. ¿Sí?
Ahora Gustavo ya nos adelantó qué es lo que los elementos que ustedes debieran de tener. Gustavo, volvamos a lo que usted nos decía muy acertadamente, todo lo que nos dijo. Cuéntenos, Gustavo, ¿por qué aparte de los datos que yo les di, usted me mencionó los demás datos? ¿Por qué? Me comentaba a mí, licenciado. Sí, No, Diego, eh, perdón, Diego es su nombre, perdón, Diego, Estuardo. Ya le cambié el nombre a Gustavo, disculpe, Diego. no se preocupe. Coméntenos, Diego, ¿por qué, aparte de los 3 datos que les di, usted nos brindó los demás datos, estos otros datos? ¿De dónde los sacó? Digamos, la bonificación de incentivo, porque, digamos, está normado por la ley que se le da a los trabajadores, digamos, es los 250 mensuales. También como lo que es el bono 14 que se paga una vez anual el 100% del salario, y lo que es el aguinaldo también. Ok, entonces, importante, chicos, yo les di 3 datos. Sin embargo, para efectos de la fórmula, porque ojo, acá son las rentas en relación de dependencia, ¿sí? Entonces, en las rentas de relación de dependencia, cuando hay una relación de dependencia, esto lo vimos el lunes, pues existen derechos mínimos del trabajador. Y esos derechos mínimos es un bono 14, un aguinaldo, que es el equivalente a un salario, bonificación mensual incentiva, ¿verdad? Que es de 250 quetzales, ¿sí? Entonces, es por eso que él agregó esos datos a la fórmula, porque si ustedes solo veían como tal lo que teníamos, pues era realmente una nada, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que la fórmula se compone de 3 partes, ¿sí? El hecho generador o la renta gravada denomina la fórmula renta gravada menos rentas exentas. Ahora, lo que yo les recomiendo es ubiquemos cuáles son las rentas gravadas, ¿sí? Para hacer la primera parte de la fórmula, y cuáles son las rentas exentas. El lunes les colocábamos a la renta grabada, le poníamos RG, y a la renta exenta, ¿verdad? Ingresos exentos, perdón, IG, yo les decía, no es de Instagram, ¿verdad? Entonces, Milicen, ubiquemos dentro de los datos que tenemos cuáles son esos ingresos grabados, el IG, y ese ingreso exento, el IE, para que entonces se nos haga muchísimo más fácil la operación. Los ingresos grabados serían el salario, la bonificación mensual y el ingreso anual de 5,000. Pero el Ok, salario y la bonificación mensual multiplicadas por 2. excelente. Se multiplica Y por los 12. ingresos exentos, bonificación anual, bono 14 y el aguinaldo. Bonificación anual, bono 14 y aguinaldo. Bonificación anual y aguinaldo. Ok, 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 ok. Bonificación anual y aguinaldo. Va. Perfecto. Entonces, vámonos a la fórmula. Ya ubicamos los elementos, ¿verdad? Y eso es lo más importante porque son ingresos grabados más ingresos exentos. Entonces, tenemos 8,000 de salario, ¿es así? Javier Cancinos, ¿cuánto le salió de resultado? Si nos vamos al salario, lo multiplicamos por 12, ¿cuánto le dio? Buenas tardes, licenciada. Hola, Me Javier. dio 96,000 quetzales. 8 por 12 igual 96,000. Perfecto. Bonificación mensual por 12, ¿cuánto le dio Javier? 3,000. 3,000 más ¿cuánto llevaba de salarios? 96,000 son 99,000. 99,000. ¿Qué más le sumó Javier a su fórmula?
el ingreso anual de 5,000, Ajá. el Entonces, bono ¿cuánto 14. llevamos? Perdón, es que no llevo la cuenta aquí. 99 más 5 son 104. Sí, 104. Ajá, ¿qué Em, más? Más el bono 14 de 8,000, que es anual, 104 más 8 son 112. 112. Muy bien, ajá. Sí, y más el aguinaldo, que es anual también, que serían 120, si mal no estoy. ¿Sumo algo más? Solamente, licenciada. Eso es igual a la primera parte de la fórmula. Eso quiere decir ingreso grabado más ingreso exento igual renta bruta. ¿Sí? Sí, Tenemos la renta bruta, 120,000 quetzales. No se me vayan a perder. Bajamos entonces, les digo bajamos porque estoy pensando visualmente en que tengo la fórmula y son 3 pasos. Pongo la renta bruta, que son 120,000, y a la renta bruta le resto la renta exenta. ¿Sí? Renta bruta la bajo, ¿verdad? El total de la primera parte de la fórmula, que eso me va a dar una renta bruta, la bajo a la segunda parte de la fórmula. Y entonces pongo 120,000 menos rentas exentas. Y entonces, ¿cuánto es Brezhnev? ¿Qué fue lo que restó a la renta bruta? Buenas tardes, licenciada. ¿Me escucha? Sí, gracias, lo escuchamos. Qué bueno verlo. Igualmente, licenciada, me da gusto de saludarle. Pues yo le resté de la renta exenta el bono 14, que son 8,000, también el aguinaldo, que son nuevamente 8,000, y la donación, que son 5,000. Sí. Vámonos al articulado donde está amparada la donación. ¿Qué numeral es? ¿Qué artículo? Ahorita verifico. Sería el artículo 70, ¿verdad? ¿Qué numeral? 5 y 6. ¿Y qué establece? El numeral 5 establece que artículo 70, rentas exentas, están exentas del impuesto. El numeral 5 dice el aguinaldo hasta el 100% del sueldo o salario ordinario mensual. Y el numeral 6 dice la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, que establece que la ley de bonificación anual para Pero trabajadores del estamos sector. buscando el de donaciones. De donaciones es el artículo 72, literal B. Artículo 72. ¿Cuál es su epígrafe? Base imponible. Pero en la literal B, que habla sobre las donaciones. ¿Qué establece? Las donaciones que pueden comprobarse fehacientemente otorgadas a favor del Estado, las universidades, entidades culturales o científicas. Las donaciones a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro de asistencia o servicio social, a las iglesias, a las entidades y asociaciones de carácter religioso y a los partidos políticos, todas las cuales deben estar legalmente constituidas, autorizadas e inscritas conforme a la ley, siempre que cuenten con la solvencia fiscal del periodo al que corresponde el gasto emitido por la Administración Tributaria. La deducción máxima permitida a quienes donen a las entidades indicadas en este párrafo no puede exceder del 5% de la renta bruta. Ok. El artículo 72 es relacionado a las rentas exentas o a las deducciones. Víctor. Víctor Josué. Licenciada. Hola, Víctor. A su pregunta, la donación está relacionada con las deducciones. Ok.
Entonces, en nuestra segunda parte de la fórmula, que son renta bruta menos rentas exentas, ¿entra la donación? No, licenciada, eso entraría en la resta de las deducciones. Ok, va. Solo para tenerlo claro, porque les digo, lo prudente, como les mencionaba al inicio, es ubiquemos cada elemento y cuál es el artículo que está relacionado. ¿A qué me refiero? ¿Es un ingreso grabado? ¿Es un ingreso exento? ¿O es una renta exenta, verdad? ¿O es una deducción? Entonces, el artículo 68, 70 y 72 son claves. Esos los tienen que leer 10 veces si pueden, ¿verdad? Son claves. ¿Sí? Si teníamos 120,000 de renta bruta y le quitamos la renta exenta, que en este caso lo que aplica de renta exenta es el aguinaldo y la bonificación anual, cada uno es de 8,000 quetzales, por tanto son 16,000 quetzales de de rentas exentas, y le quitan a 120,000 los 16,000, les va a dar como resultado 104,000. ¿Vamos bien ahí? Eso es la renta neta. Ahora bien, renta neta menos deducciones. Nos establece la fórmula, ¿verdad? Renta neta menos deducciones. Víctor, ¿qué deducciones? Si nuestra renta neta, bajemos entonces a la tercera parte de la fórmula. En la tercera parte de la fórmula ya tengo 104,000. ¿Qué deducciones tiene, Víctor? En este caso, pues solamente la única deducción que dio en el ejercicio fue la donación de 5,000 quetzales. Y ojo, ojo, Víctor, porque usted estuvo el lunes. No, por motivos personales no pude entrar. No hay problema. Aquí quiero recalcar para las personas que no estuvieron el lunes y para las personas que tampoco ni estuvieron el lunes ni están hoy, importante que les digan, porque creo que no les va a ir muy bien el examen a los que no estuvieron. La deducción, Víctor, base que vamos a utilizar, bueno, no es para Víctor, es para todos, lo vamos a repetir lo del lunes. Hay una deducción que se establece que sí o sí entra sin necesidad de comprobación y menciona gastos personales sin necesidad de comprobación de 48,000 quetzales. Esa de cajón, aunque yo no se las dé, ojo, porque yo solo les di para el caso de hoy 3 cifras, 8,000, 5,000 y 5,000. Y entonces vinieron y de repente salió una de 250, salió un bono 14, salió un aguinaldo, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque son rentas de trabajo, entonces ustedes saben que dentro de los derechos mínimos del colaborador pues está la bonificación mensual, la bonificación anual y el aguinaldo. Por eso fue que nacieron todos estos números, aunque yo no se los haya dado. Y hay un número de cajón también que van a hacer siempre, que es esta deducción de 48,000. Entonces, dentro de las deducciones tenemos 48,000 quetzales y 5,000 quetzales. ¿Qué hubiera sido? Pongamos el caso, solo para analizarlo muy rápido, porque tiene una lógica. ¿Qué hubiera sido si dentro del monto de la donación yo les hubiera dado 10,000 quetzales? ¿Hubiera aplicado? Alguien, cualquiera, ¿hubiera aplicado? Si no, ¿por qué? Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas Eh, tardes. a mi criterio y a lo que entendí, no entraría porque en el artículo 72, después de la literal B, indica que la donación no puede exceder del 5% de la renta bruta. ¿Y nuestra Entonces, renta bruta cuánto fue? 120,000 y el 5% de 120,000 son 6,000. Excelente. Entonces, ojo, sí aplica, pero aplica hasta el tope, que es el 5%. O sea, si hubiera sido de 10,000, agarramos nada más 6,000. Es lo único que podemos deducirnos. ¿Sí?
Y nos queda pues obviamente un rezago que no nos sirvió para nada de 4,000, porque la norma es clara en establecer hasta el 5%, ¿verdad? Bueno, pero en el caso en concreto, el nuestro, volvamos a nuestro caso, deducción 48,000 y como nuestra renta bruta es de 20,000 y la donación es de 5,000, o sea, no excede la renta bruta, la aplicamos en su totalidad, ¿verdad? Los 5,000. Entonces sumemos 48,000 que son de cajón, aunque no los tengan, ustedes van a saber que son de cajón, más 5,000 quetzales, tienen 53,000 quetzales y llevábamos 104,000 quetzales de renta neta menos 48 y 5 de las deducciones, que son 53,000, quítenle a 104,000, 53,000, le quitamos a 4,3, ¿verdad? Nos queda 1 y como le vamos a quitar 50, ya teníamos un 50, la mitad son 51, ¿verdad? 51,000 quetzales es la renta imponible o la base imponible. Tenemos tipos impositivos y claro está, en la fórmula nos menciona, hasta 300,000 quetzales opera el 5%. Entonces, le sacamos el 5% a 51,000 quetzales y eso da como resultado, si ustedes lo sacan, porque deberían de comenzar a practicar a hacerlo sin calculadora, porque no van a tener calculadora para el examen. 2,800. 2,800 quetzales. Licenciada, perdón, una pregunta. Es que me perdí cuando dijo renta neta menos deducciones, ¿no? Yo le recomendaría ir al folleto y estudiarlo, ¿verdad? Porque ahí está bien claro. O sea, para que no se pierda. No me refiero a que no se lo pueda repetir. Yo con todo gusto se lo repito, pero váyase al folleto porque ahí está ordenadito. Vamos a ver. Volvamos a la fórmula si desea y en el folleto está así. Por eso les digo 3 partes porque en el folleto de hecho la desglosan en 3 linitas. Y entonces visualmente es más sencillo de entender. Sí, es que lo vi, pero... Ingreso grabado, artículo 48, más artículo 68, más ingreso exento, artículo 70, igual renta bruta. Renta bruta, vámonos a la fórmula segunda línea. Jalo mi renta bruta, ¿verdad? Que ese es el resultado de los otros dos que le di. Renta bruta menos renta exenta, que la renta exenta es el artículo 70, ¿verdad? Igual renta neta. Vámonos a la tercera línea de la fórmula. Renta neta menos deducciones, artículo 72, igual renta imponible o base imponible. No sé, ahí estamos bien. Sí, es que yo creo que me confundí porque lo sumé todo. O sea, solo sumé renta neta con las deducciones. Pero no se preocupe, pero importante, váyanse a su folleto, ahí está bien claro y de hecho está con circulitos, entonces es muchísimo más fácil y visualmente es más sencillo. Recuérdense que acá tenemos artículos 68, 70 y 72. Con esos 3 artículos vamos a jugar. O eso, no vamos a jugar, son los que vamos a utilizar, ¿verdad? Y esos 3 artículos les van a dar la renta imponible. Ahora, cuando ustedes tengan ya su renta imponible, en este caso nos dio 51,000, nos vamos a la tablita. La tablita se la tienen que saber. ¿Por qué? Porque no van a poder utilizar la ley. Y la tablita es la misma que el régimen opcional simplificado, solo que con un 0 adicional. ¿Se recuerdan qué decíamos? Entonces, nuestra tablita nos menciona de 1 centavo hasta 300,000 quetzales es el 5%. En este caso, pues aplica el 5% porque son 51,000 quetzales. A esos 51,000 quetzales le sacamos el 5% y ya nos mencionaban que son 2,800 de resultado. Entonces, eso es lo que hay que pagar anualmente. Ahora, podríamos hacer el cálculo, pero no lo vamos a hacer, de cuánto debiera de pagarse mensualmente. Para hacer eso, solo dividen los 2,800, porque eso es lo que se paga en el año,
dentro de 12, si lo quieren ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer. ¿Alguna duda? Yo, yo tengo una duda. Ujú. A mí me salió distinto el impuesto a pagar. Me salieron 2.550. Y yo también. Entonces, esos 2.800 hasta la calculadora les falló. Va. Son 2.500, es el 5% de 50.000, ¿verdad? Y de 1.000 son 50, 2.550. O sea, Yo me confundí, licenciada. Sí, son el de la 2.550. novia El me dio mal el 50%. resultado. 2.550 es el 5% de 51.000. Mire, no me sé su nombre, pero me sé cómo identificar Ah, al de la novia. No voy a cortar con su novia porque si no ya no tenemos cómo identificarlo yo. Si no, le vamos a decir al de la exnovia después. Entonces, 2.550, muchísimas gracias ahí por la corrección. A eso, ese es el 5%, ¿verdad? El tipo impositivo que se aplica. Eso serían las rentas de trabajo. Entonces, realmente en rentas de trabajo no hay mucho. No vamos a sacar el IVA, no vamos a sacar el IX para efectos de cálculos, aunque se sabe, claro está, ¿verdad? Que en las deducciones pues opera el IVA hasta 12.000 quetzales y opera también el 4.83%, que es el que el colaborador liquida en relación de IX. Bueno, pasemos a las rentas de capital y ganancias de capital, que son las últimas. Dentro de las rentas de capital y ganancias de capital, Madeline, ¿cómo las desglosó y cuáles son? Vamos a ver, ¿cómo las desglosó? Y le damos nada más los hechos generadores de cada una de ellas. Es lo único que nos interesa. Por favor. Sí, estas se dividen en rentas del capital inmobiliario y rentas del capital mobiliario, ganancias y pérdidas de capital. Y por último, rentas provenientes de loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares. Está enferma de la garganta, ¿verdad? Va, listo. Nos va a apoyar. Muchísimas gracias. Nos va a apoyar Leslie. ¿Cuál es el hecho generador de cada una de ellas? Leámoslo, por favor. Muy bien. Yo estaba colocando el artículo 84 y los numerales específicos. Para las rentas del capital inmobiliario, literal A, constituyen rentas del capital inmobiliario las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles, siempre que su giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. ¿Continúo? Sí, por favor, el hecho generador para cada una de ellas. Muy bien. Número 2, rentas de capital mobiliario. Constituyen rentas de capital mobiliario, literal A, los intereses en los términos del artículo 4 de este libro, pagados o acreditados, y las rentas en dinero o en especie provenientes de créditos de cualquier naturaleza, con o sin cláusula de participación en las utilidades del deudor. No constituyen rentas de capital cuando dentro de su giro habitual el contribuyente otorgue créditos de cualquier naturaleza, en cuyo caso tributará conforme al régimen para las rentas de las actividades lucrativas en el que se encuentre inscrito. Literal B. Las rentas obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento, así como por la constitución o cesión de derechos de uso o goce, cualquiera que sea su denominación o naturaleza de bienes muebles tangibles y de bienes intangibles, tales como derechos de llave, regalías, derechos de autor y similares. No constituyen rentas de capital mobiliario las que se obtengan del giro habitual del comercio de los bienes o derechos individualizados en esta literal, y las mismas tributarán conforme al régimen para las rentas de las actividades lucrativas en el que se encuentre inscrito. Literal C. Las rentas vitalicias o temporales originadas en la inversión de capitales, las rentas de capital originadas en donaciones condicionadas y las rentas derivadas de contratos de seguros, salvo cuando el contribuyente deba tributar como rentas del trabajo. Literal D.
la distribución de dividendos, ganancias y utilidades independientemente de la denominación o contabilización que se les dé. Número 3. Ganancias y pérdidas de capital. Literal A. Son ganancias y pérdidas de capital de conformidad con lo dispuesto en este título, las resultantes de cualquier transferencia, cesión, compraventa, permuta u otra forma de negociación de bienes o derechos, realizada por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios, cuyo giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. Literal B. También constituyen ganancias de capital. 1. El monto de la revaluación de los bienes que integran el activo fijo de las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios obligados a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio y el presente libro. 2. Cualquier incremento de patrimonio proveniente de la enajenación de derechos o bienes efectuados o actividades productoras de rentas grabadas en el título segundo, contabilizados en los libros que se deban llevar al efecto, incluso los realizados con motivo de la liquidación total o parcial de la actividad. Cuando dichos derechos o bienes estén sujetos a la depreciación y se enajenen por un valor superior al que les corresponda a la fecha de la transacción, de acuerdo con la amortización autorizada, tal diferencia se incluye como ingreso gravable en el periodo en que se realice la operación. 3. Inconstitucional. Literal C. Se estima que no existe ganancia o pérdida del capital en los casos siguientes. 1. La división de la cosa común. 2. La liquidación del patrimonio conyugal. 3. El aporte a un fideicomiso de garantía o a un fideicomiso testamentario y la devolución del aporte. En ningún caso, los supuestos a que se refieren los 3 incisos precedentes pueden dar lugar a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos. 4. Las reducciones del capital, excepto cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones. Será renta del capital mobiliario la parte correspondiente a utilidades acumuladas no distribuidas previamente. 5. Tampoco existe ganancia de capital en las revaluaciones de activos que se efectúen por simples partidas de contabilidad, pero al enajenarse dichos activos, la diferencia entre el valor de la venta y el valor en los libros de dichos bienes anterior a la revaluación afecta al impuesto regulado en este título. 6. No se consideran pérdidas de capital las siguientes: las no justificadas y las debidas al consumo. Literal D. Las debidas a transmisiones gratuitas por actos entre vivos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo que regula los costos y gastos deducibles de este libro. Número 4. Rentas provenientes de loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares. Constituyen rentas de capital las provenientes de premios de lotería, rifas, sorteos, bingos o por eventos similares. En el caso de premios que no sean en efectivo, el impuesto se aplica sobre el valor de libre competencia del derecho o del bien objeto del premio. Perfecto, entonces, si se dan cuenta, todos esos son los hechos generadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente hay que ver el hecho generador? Porque eso es lo que da nacimiento a la obligación del pago del tributo, ¿verdad? Ahora bien, Adam Emanuel, Adam, para cada uno de los tipos, para la clasificación de las rentas de capital y ganancias de capital, ¿cuál es el tipo impositivo para cada una de ellas? Son las que están en el artículo 92 y 93, es decir, ¿Cuál es para cada 10%. uno? Ajá, si no estoy mal. O sea, este ejercicio lo dejamos desde el primer día de clases y estamos en el último día de clases. Debieran de tener ya los tipos impositivos. ¿Cuáles son los tipos impositivos, Armin? Sería el 10%, ¿no? Como ¿Para él dijo en el todo? artículo 92. Yo tengo apuntado que dijo que para todos era el mismo tipo impositivo. No es lo que yo dije, es lo que está en la norma. ¿Qué establece la norma? Sí, así. El 10% y el 5%, licencia. Artículo De 92, hecho, artículo 93. exacto. El 93 ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, que es diferenciado. Bueno, no es diferenciado, son diferentes tipos impositivos. A ver, cuéntenos. El 92, ¿para qué tipo de rentas de capital y ganancias de capital está sujeto? Y el 93, ¿a cuál?
Artículo 92. Tipo impositivo para las rentas de capital y para las ganancias de capital. El tipo impositivo aplicable a la base imponible de las rentas de capital mobiliarias e inmobiliarias y para las ganancias de capital es del 10%. Artículo 93. Tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades. El tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades, independientemente de la denominación o contabilización que se le dé, es del 5%. Excelente. Y por último, Víctor, ¿cuál es el periodo de liquidación? Tengo aquí anotado que es en los 10 días del mes siguiente. ¿Para todos? Sí. En este caso, el artículo 95, que es el pago del impuesto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Entonces, nos vemos el día de su segundo parcial. Por favor, solo el calendario, ¿verdad? Que les había mencionado impreso, un lapicero, no calculadora, no leyes. Léanse bien los artículos que tengan que ver con cada una de las fórmulas. Todos los artículos que tengan que ver con cada una de las fórmulas, léanselos unas 5 veces, ¿verdad? Importante. Todos los artículos que tengan que ver hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición y sujetos, léanselos unas 5 veces. ¿Qué manda Gustavo? Licenciada, en este último régimen no nos va a entrar ningún caso. Usted nos va a dar así como también algo Es que similar. este último régimen es bastante simple, es bastante claro. Utilidades, regalías. Ejemplo, en este último régimen entra, si viniera una compraventa, ¿verdad? La compraventa está inscrita en el registro de la propiedad en 100,000 quetzales, en catastro en 200,000. Hagamos ese caso si quieren, solo para que prueben lo del régimen de ganancias de capital. Una compraventa de un bien es segunda venta, está inscrita en el registro de la propiedad en 100,000 quetzales, está inscrita en catastro y de municipal en 200,000 quetzales y el valor por el que se va a hacer la compraventa es de 1,000,000 de quetzales. ¿A qué impuestos está afecto comprador y a qué impuestos está afecto el vendedor? Y hacer el cálculo de los impuestos que corresponden para comprador y vendedor. 100,000 quetzales en registro, 200,000 quetzales en catastro, 1,000,000 de quetzales va a ser la compraventa, ¿verdad? Es segunda o subsiguiente venta. Impuestos a los que está afecto de los impuestos que hemos visto, ¿verdad? Porque todavía nos hace falta el IUSI. No lo hemos visto todavía, aunque está afecta. Pero no lo hemos visto. De los impuestos que hemos visto, ¿a qué impuestos está afecto el comprador y el vendedor? Y hagan el cálculo del impuesto, por favor. Y con eso terminemos. Vámonos entonces al caso. Edwin Román. Edwin, ¿a qué impuestos está afecta la compraventa desde la perspectiva del vendedor y del comprador? Buenas tardes, licenciada. En Hola, el Edwin. caso del comprador, viendo los datos porque en el caso del vendedor, no, bueno, no creo que, no sé si es por el desorden, pero como es segunda o subsiguiente compra-venta, sería el 3% de, de timbre, ¿verdad? Esto, y luego estaba haciendo la multiplicación, pero en eso me quedé. Por el Va. tema ¿Y de el honorario, vendedor a qué está afecto? vendedor sería en este caso el UCI. No, de los impuestos que estamos viendo. El UCI no lo hemos visto. Perdón, eh, el ISR, perdón, el ISR. ¿Cuál Se de lo tengo todos los confundido tipos acá. de rentas? ¿Cuál de todos los tipos de rentas del ISR?
Estoy verificando mi cuaderno, pero ando un poquito perdido, porque no es el cuaderno que siempre traigo, pero Serían las ganancias y pérdidas de capital. Ajá. ¿Cuánto sería? Va, ya sabemos el del 3% del timbre fiscal a que está afecto el comprador. Lo tenemos súper claro, porque ya lo vimos. El vendedor está afecto a ganancias de capital. Va. ¿Cómo es que hizo esa operación Gustavo? ¿Cuál fue la base que utilizó para hacer la operación? ¿Y cuánto es el pago del impuesto? Yo usé, yo usé de dato el millón de quetzales. Ujú. De eso le saqué el 3% en timbres, que son 30 mil quetzales. Usted me está diciendo que está afecto a la ganancia de capital. ¿Estamos hablando de la ganancia de capital ahorita o estamos hablando del timbre fiscal? Perdón, del ISR es el 10%, según la norma. Ujú. ¿Y qué uso de base? El millón de quetzales. Ujú. Entonces, ¿cuánto es de la ganancia capital? 100,000. No. Víctor, ¿qué fue lo que utilizó? Si Disculpe, leen la ley licenciada. del impuesto sobre la renta, les menciona que sobre el excedente, la ganancia de capital opera sobre el excedente. Eso quiere decir, la propiedad está inscrita en 100,000 quetzales en el registro de la propiedad y se va a vender en 1,000,000. ¿Cuánto es el excedente? Entre 100,000 y 1,000,000. Fíjese, licenciada, de que aquí donde estoy está lloviendo y pues no he podido terminar el No, no ejercicio. hay problema, eso es para todos en general. ¿Cuánto es el excedente entre 100,000 y 1,000,000? Sí, serían 900,000. Entonces, a esos 900,000 se les aplica el 10% de ganancia de capital. Y eso quiere decir que la ganancia de capital sería 90,000. 90,000. Ojo ahí, porque la ley es bastante clara, ¿verdad? En razón de qué es lo que se utiliza y les menciona sobre el excedente del valor del bien, ¿verdad? Que esté inscrito. El excedente es 1,000,000 y el valor está en 100,000. El excedente, o sea, la ganancia que se está generando, el valor adicional que se le está dando a ese bien, la plusvalía adicional o como lo quieran tomar, son 900,000 quetzales. Y sobre a eso se considera que es una ganancia de capital porque es algo que yo no tenía, ¿verdad? Que mi bien no valía aparentemente. Aunque valga más, sabemos que hay bienes que valen muchísimo más y que están inscritos en un valor bien bajo. Pero al momento de venderlos, según el valor de la compra-venta, ¿verdad? Si hubiera sido la compra-venta por 110,000, entonces la ganancia de capital son 10,000 quetzales, porque la base son 100,000 en los que está registrado el bien, ¿verdad? Entonces, lean bien el hecho generador, leanlo despacio. Yo creo que acá lo fundamental realmente es leer antes de la clase para estar bien empapados. Porque si no era lo que yo les decía desde un inicio, es bien difícil entrar en materia y uno solo decir sí, 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 pero se queda con un montón de dudas, mientras que la clase debiera de ser para resolver las dudas. Claro está, para ampliar los temas de manera muy puntual y para poder entrar a los casos, que realmente los casos es lo que nos nutre, si lo quieren ver así. Es ese plus, ¿verdad? De lo que está contenido en la norma y que cualquiera podría leer. Cualquiera puede leer la norma, cualquiera. Pero los casos son ese plus, ese valor añadido que se le da al curso para que ustedes vayan más allá que un simple profesional o estudiante del derecho, ¿verdad? Yo recuerdo hace años, una vez me llegó a supervisar la que estaba directora en ese momento de ese mismo semestre y entró a mi clase de tributaria. Y cuando terminó la clase, algo molesta conmigo y le dije en qué puedo servirle, ¿verdad? Tengo un comentario para su clase, me dijo. Yo en ese entonces estaba dando maestría también de tributaria. Y yo, ¿cuál es el comentario? Que su clase es una clase muy avanzada, parece clase de maestría. Y entonces ya era 10º semestre, pues estamos en 10º. Yo le dije, pues licenciada, me alegra mucho, le dije que sea avanzada, le agradezco mucho el comentario, más que tomarlo a mal, lo voy a tomar a bien y no le voy a bajar al ritmo, le dije, porque yo quiero que mis estudiantes salgan bien preparados. Entonces, yo de verdad deseo que ustedes salgan lo mejor preparados y sacarles el jugo, no solo hacerles lo que me hicieron a mí en casi que todas mis clases, llegar, leer la ley,
y quedarse con lo que uno lee, ¿verdad? Cualquiera puede leer una norma, hasta alguien que no estudie derecho. Entonces, seamos esos que van un poquito más allá. Y de verdad que si yo les puedo sacar ese jugo, yo estoy feliz, aunque digan que mi clase parece de maestría. Feliz con eso. Los veo para el segundo parcial, primero Dios. Léanlo bien. Y ya saben, solo un lapicero y eh, su calendario. Por favor, estudien bien el cómputo de los plazos. Eso es bien importante en nuestros exámenes. Siempre, por favor. Licenciada, utilizando ¿Quién manda? nuestro derecho de petición. No sé, tal vez Artículo 28 de la artículo 28 de Constitución. la Constitución. No, tal vez pueda meditar un poquito sobre, tal vez usar el ISR, la ley. Pues, yo sé que usted dijo que no, pero ¿Qué sí, cosa? yo sé que usted dijo que no podemos entrar a leyes, pero Ah, sí, sí ujú. es bastante. Es bastante, y creo que nos va a poder ayudar bastante a... Pero no tienen que leerse toda la norma, eso ya lo vimos. Yo sé que la norma es vasta, extensísima, pero realmente artículos de la norma que tengan que leer, ala, exagerando, serán 30, exagerando. Así que yo sé que es vasta, pero sé también qué es lo que tienen que leer. Bueno, ¿No? Está bueno, pues ahí leen bastante. feliz Nos fin de vemos en el semana, licenciada, parcial. que esté bien. A ustedes. Bendecido octubre. Ya se vino octubre. Que todo les salga muy bien. Hasta pronto. Igual la vamos a llevar, licenciada. De repente se ablanda. Ahí van a ver a la Virgen. Es el mes de la Virgen del Rosario. Ah, sí, Vayan a un rezar un abrazo. rosario. Vayan a rezar un rosario antes de comenzar los exámenes. Cabal. Hasta pronto, chicos. Adiós. Un abrazo, se cuida.